Bueno, yo llego a este espacio con dos sentimientos un tanto encontrados. Uno, por un lado, de gratitud porque se haya llegado a este día donde podamos discutir, anticipar, sensibilizarnos juntos respecto a este problema que estamos enfrentando, que también es una oportunidad, como ya se ha dicho. Pero otro sentimiento es de profunda frustración, y se los confieso, de impotencia, porque también llega este día y pareciera que es el primero donde estamos vaciando apenas la caja del rompecabezas que tenemos que armar ficha por ficha, cuando ya viene la urgencia de una elección y viene la urgencia de tantas cosas que tenemos que resolver, ¿no? Entonces quiero dividir esta presentación, no tengo un par de slides que quiero mostrarles hacia el final, pero quiero dividir esta presentación en tres momentos. Lo primero, una ampliación de algunas de los datos que deben de preocuparnos concretamente para el estado de Nuevo León. El segundo, para plantearnos algunas preguntas, todos juntos. Y el tercero, para proponer algunas respuestas. Con respecto a los datos, una de las primeras cosas que debe llamar la atención es que de acuerdo al censo del 2020, justo el que se realizó el año pasado, más de 224,000 estudiantes en edad escolar entre los 3 y 17 años no estaban cursando. Pero tenemos que recordar que de acuerdo a ese censo que se realizó entre el 2 y el 17 de marzo, pues todavía no estaba, todavía pensábamos en esos tiempos que la pandemia iba a ser un tema de un fin de semana o de una semana donde pudiéramos resolverlo y que pronto estaríamos de vuelta, y de eso ya hace buen tiempo. No se han comunicado datos que nos indiquen el tamaño del problema, pero es verdad que muchos de los maestros y maestras con los que trabajamos nos han reportado que han perdido contacto con desde el 30% hasta el 70% de sus estudiantes. No los han visto en una buena cantidad de tiempo. Ese vínculo se ha perdido. En cuanto al aprendizaje y el aprovechamiento de los estudiantes previo a la pandemia, en estas pruebas de Planea que todavía teníamos, pues son también muy alarmantes, ¿no? Más del 50% de los estudiantes en sexto de primaria con dificultad, con deficiencias para leer cualquier instructivo y poder comprender lo que ahí se contiene, o para hacer cualquier operación matemática. Y esos resultados también de aprendizaje se van haciendo más fuertes conforme avanza la edad de los niños, ¿no? En Nuevo León tenemos más de 13,000, más de 1,300, perdón, aulas adaptadas para poder llevar a cabo el tema educativo. Estas aulas adaptadas están muchas de ellas hechas con materiales que en el verano francamente es imposible estar dentro de ellas. Solo el 50% de las escuelas, de los planteles tienen internet, y esto se acentúa durísimamente en los municipios rurales, que tampoco tienen acceso a alguna computadora. De los municipios con más, de los 15 municipios del estado con más carencias, imagínense ustedes, más del 40% no tienen acceso a agua potable y más del 75% no tienen drenaje, ¿no? Esas son la realidad de las escuelas que tenemos, y esos son algunos datos que pueden mostrar en dónde están, de dónde estamos parados, ¿no? Pero yo quisiera también señalar algunos otros problemas, otra parte que no viene, que no consta en los datos, pero que somos sensibles a ellos, y que son procesos estructurales que desafortunadamente son deficientes y no están contribuyendo a que esto pueda solucionarse. A mí me preocupa particularmente la debilidad de la institución educativa en el Estado, ¿no? Y cómo podemos notar esa debilidad. Pues una organización o una institución es fuerte cuando se distingue por el alcance de sus proyectos y sus resultados, ¿no? Porque cuenta con equipos comprometidos y profesionales que son retenidos sin someterlos a agendas públicas o políticas, porque se manifiesta en la naturaleza de sus proyectos innovadores y son reconocidos como referentes, porque los funcionarios están orgullosos y están comprometidos de su institución y existe un ambiente propositivo entre ellos para trabajar, ¿no? Porque el proyecto educativo está diseñado a largo plazo y se le da continuidad, y además se evalúa constantemente en sus avances y sus progresos. Vemos con mucha frustración cómo otros estados cuentan desde hace tiempo con mesas de trabajo para el regreso a las aulas, con una participación activa de muchas secretarías, con muchos grupos de distintas universidades para atender todos los frentes, con una participación activa de organizaciones, de cámaras, de grupos de padres de familia. Han hecho pilotos, se han atrevido a discutir y a hacer a un lado toda esta desinformación y todo este miedo, y tomar decisiones y riesgos juntos, en equipo. Creemos con mucha claridad que el miedo y la desinformación no debe ser el driver que conduzca nuestras acciones, aunque pueda convenir a algunos y a los intereses de algunos. Lo único que puede ayudar a superar ese miedo y esa desinformación es el diálogo, la exposición de los motivos, el trabajo colaborativo e informado que desafortunadamente no estamos viendo, ¿no? Una institución
Es fuerte porque es reconocida y es valorada por la sociedad por la contundencia de sus resultados, como ya lo he dicho, por su apertura y por la seriedad de su compromiso con la educación. Entonces, me preocupa también en este diagnóstico de la situación del Estado de Nuevo León, me preocupa también ver otro factor estructural que tiene que ver con el liderazgo de nuestras instituciones educativas. En las últimas 2 administraciones de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación ha tenido 7 secretarios de Educación, cada uno con una agenda, cada uno con un equipo, cada uno con una temática. Esta crisis de la pandemia nos ha dejado ver lo importante que es contar con liderazgos basados en una verdadera vocación de servicio por la educación, que sean capaces de armar equipos y cuadros de trabajo comprometidos y con un nivel de exigencia y profesionalismo. Un liderazgo que sea capaz de abrir las puertas, dispuesto a escuchar las distintas voces con humildad y también con autenticidad. Para poder dialogar con diferentes actores, para llegar a acuerdos y resultados que de forma individual definitivamente no se pueden conseguir. Es un liderazgo basado en cumplir con los compromisos, en atender a las citas y poder acudir a las invitaciones, ¿no? Es un liderazgo también dispuesto a pedir cuentas, pero también a rendir cuentas con objetividad y transparencia. Es un liderazgo que sea inspirador y que reconozca y movilice a esas decenas de miles de maestros y maestras para cumplir con su función de una manera cariñosa y entregada con sus estudiantes, como es la vocación del docente. Hace poco decía Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación de Perú y que hoy es director de las prácticas globales de educación del Banco Mundial, dice, la mejor política educativa es separar la política de la educación. Y creo que esto se vuelve muy claro hoy, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este diagnóstico, de esta pequeña mirada a lo que tenemos en nuestras instituciones educativas y en los resultados? En el corto plazo, bueno, pues podemos seguir sin un plan de regreso, sin actuar, solo esperar las elecciones o solo esperar lo que diga la federación. Las familias pues seguirán haciendo su mejor intento con un enorme costo, como ya se ha visto, para los estudiantes, para las familias, para la economía, para las ciudades, para todos. Podemos perder una oportunidad de oro de transformar el sentido de la educación, de poder atraer verdaderas prácticas públicas valiosas para nuestro Estado, ¿no? En el largo plazo, ¿qué podemos esperarnos, ¿no? Haber perdido una generación completa, como ya lo decía Manuela, que significa contar con personas cada vez más subcalificadas para ejercer su rol como padres de familia, como trabajadores, como vecinos, como ciudadanos, ¿no? Seremos de esa manera guiados por funcionarios y representantes sin ética, dilapidando recursos económicos y naturales sin conciencia. Seremos guiados por caudillos iluminados, capaces de mover masas de personas sin capacidad para pensar críticamente. Seremos atendidos por profesionistas, abogados, médicos, ingenieros con escasas competencias para llevar a cabo su función más elemental. Y más aún, se van a abrir todavía más las brechas de desigualdad, lo que nos conducirá inevitablemente a mayor violencia y división, algo que ya hemos vivido aquí en este estado. Así de claros y así de concretos son los efectos de tener una educación que es ineficaz y de delegar la responsabilidad de una educación de calidad. Entonces yo me pregunto, y aquí entro en esta segunda parte, y les pregunto también a todas las personas que estamos conectadas ahorita, que espero que todavía sean algunas, sean muchas. ¿De quién es este problema verdaderamente, ¿no? ¿De qué depende que este problema se pueda resolver? ¿Cuánto más tiempo podemos ser observadores pasivos de estas condiciones y de estos resultados? ¿Cómo podemos encaminarnos a hacer un verdadero equipo de trabajo entre gobierno, sociedad civil, empresas, organizaciones para poder entrarle a este reto? ¿Cómo podemos conformar una nueva gobernanza local de la educación en donde cada actor tenga un rol claro y pueda dirigirse a un objetivo común, pueda fortalecer sus capacidades, pueda compartir sus aprendizajes y rendir cuentas mutuamente en ese proyecto educativo que sea de toda la sociedad, no solamente de un funcionario? Para concluir, quiero abrir algunas posibles respuestas a estas preguntas, que espero que cada quien se quede con esas preguntas verdaderamente y las medite. La primera y la más importante, más allá de un plan, más allá de una secretaría, más allá de una elección, lo que puede de verdad acercarnos a una educación de calidad en el futuro, que aproveche las oportunidades del hoy y las conduzca hacia el mañana, es crear una demanda social activa por una educación de calidad. ¿Qué es esto? Una demanda social activa por una educación de calidad es un solo objetivo de educación que sea visible para todos, donde los padres de familia están involucrados, son conocedores de la realidad de la educación, participan y están informados. Las universidades también ejercen un rol claro para experimentar, para diseñar, para evaluar modelos pedagógicos. Los empresarios apuestan en serio en la educación. ¿Cómo?
participando en filantropía, en proyectos estratégicos que mejoran la calidad de la educación, se unen y se articulan con otras empresas para lograr mayores alcances e inciden en soluciones estructurales de política pública. Demandan desde sus cámaras y sus gremios que exista una verdadera agenda educativa en el Estado y el fortalecimiento de esta institución educativa. Por ejemplo, para tener buenos liderazgos y buenos equipos de trabajo en la Secretaría de Educación de forma continuada. Aseguran que sus colaboradores, sus empleados, tienen la información que necesitan y pueden ejercer el rol de padres de familia que tienen que hacer y además contribuyen en el mejoramiento de las escuelas en donde están sus hijos. Son formas muy claras de poder lograrlo. Creo yo, y quiero resumirlo así, creo yo que necesitamos cuatro condiciones muy concretas, todos los ciudadanos que tenemos que ver con este tema educativo. Lo primero es saber qué es lo que pasa con la educación, conocer datos, saber qué es lo que está sucediendo. No podemos hacer algo si no podemos conocerlo. Entonces, la primera cosa es saber. Lo segundo es hacer lo que nos corresponde. Tenemos que tener esa función. La tercera es exigir lo que corresponde y la cuarta es colaborar y articular con otros actores, ¿no? Otra posible respuesta, y aquí quiero hacer sobre todo una invitación a todos esos gente de campaña y que están ahorita diseñando las propuestas de los que serán nuestros futuros gobernantes, a que revisen una publicación que está contenida en un libro que se llama Las llaves de la educación. Es un estudio comparativo de más de 400 sistemas de subsistemas nacionales, es decir, de subsistemas estatales educativos, que nos dan una clarísima mirada de qué es lo que las mejores prácticas para sistemas educativos pueden lograr. Y esos son los dos slides que quiero presentarles ahora. No los voy a por motivos de tiempo, no los voy a revisar con toda plenitud, pero quiero que se den más o menos una idea de en qué consisten estas pautas. Estas 10 acciones para poder mejorar la plataforma del gobierno de educación tienen que ver con tomar la educación como una prioridad política, con escuchar las distintas voces, con definir objetivos claros en la búsqueda en esa búsqueda multidimensional de lo que significa una educación de calidad, para tener una verdadera teoría de cambio de lo que queremos lograr. Significa priorizar políticas públicas con un enfoque incremental y realista, construyendo desde la legitimidad y la confianza. Significa también contar con liderazgos reflexivos y decididos, pero también que sean creíbles y que sean contundentes y congruentes. Significa profesionalizar los equipos, significa analizar y evaluar con ojos distintos y con rigor científico. Significa articular el proyecto educativo con todos los actores, crear la identidad y confianza en el camino por construir y utilizar, por supuesto, distintos canales para lograr para poder evaluar lo que eso va a significar. Entonces, quiero concluir esta parte con una pequeña reflexión. La educación no es una caja oscura por donde entra en un lado un insumo que son los niños, las niñas, y por otro lado sale un producto que es un producto que son personas preparadas. No es así, al menos no debe ser manejada de esa manera y esta pandemia nos ha dejado verlo. Por el contrario, la educación es una red de conexiones e interacciones entre muchos actores que ayudan a formar la identidad y la conciencia de los niños y de las niñas. Intervienen los padres de familia, intervienen los maestros, los directores, los compañeros de clase, los vecinos, la familia extendida, los empleadores de los padres de familia, los servidores públicos de todo orden, los medios de comunicación, los líderes de la religión que la familia profese, los productos que consumimos también nos enseñan, los políticos y los líderes públicos también son parte de ello, ¿no? Y si no, preguntémosle hoy a cualquier niño qué es lo que piensa sobre Peña Nieto, por ejemplo, y la opinión que tienen sobre todo lo que ocurrió y cómo está esa figura anclada y está concientizada en la mentalidad de los niños, ¿no? Nos debe de quedar muy claro, y esa sería mi última reflexión, que todos somos educadores, pero que nunca como hoy ha sido más acertado ese dicho que dice que se requiere a toda una aldea para criar un niño. Y ahí dejo yo esta parte de mi presentación.